Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a revisar el ejercicio 3.5 de fundamentos de circuitos eléctricos. Les iba a presentar el 3.4, pero esto está muy trivial, porque con esto se va a hacer 0 y estos de acá, pues, todo esto va a valer 0, entonces nomás nos quedaría este pequeño circuito de acá. Así que prefiero mostrar este de acá, que nos pide obtenga BO en el circuito de la figura 3.54, que es este de acá. Entonces, aquí, ¿qué nos conviene? Bueno, primero, antes que nada, vemos que no tenemos un nodo de tierra. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer un análisis. Como no nos da una explicación, o sea, algo adicional, pues nosotros lo podemos proponer arbitrariamente. Yo lo propongo aquí abajo. Entonces aquí abajo va a estar el nodo de tierra y como nos pide sacar este de aquí, yo veo más fácil hacer un análisis nodal, porque nada más tendríamos un nodo y el nodo de tierra. Si hiciéramos un análisis de mallas, tendríamos dos mallas y sería pues más extenso. De igual manera se puede resolver de las dos formas, con leyes de corrientes y con leyes de voltaje. En este caso pues yo lo voy a resolver por análisis nodal y pues vamos de este lado. Aquí, como les dije, vamos a dibujar la tierra aquí. Muy importante siempre tener la referencia. Ahora, nos pide BO. Si nos damos cuenta, BO es el voltaje que está sobre esta resistencia, y como sabemos, pues es el voltaje que hay este de aquí menos el de acá, que es 0. ¿Por qué? Porque aquí referenciamos la tierra. Entonces, si BO es esta terminal de acá, eso significa que BO va a estar en todo esto de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto es un nodo y todo este nodo se va a llamar BO o B0, como quieran decirle. Entonces nos damos cuenta que este es un nodo con 3 ramas y se va a llamar BO. Entonces, nada más sacando la ecuación de este nodo vamos a encontrar el voltaje BO, que es el mismo que tenemos acá, bueno, que el que va a estar acá. ¿Ok? Entonces primero vamos a proponer las corrientes. Yo propongo que todas las corrientes salgan de este nodo. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar una corriente para acá, otra corriente para acá y otra corriente que sale pues de aquí para acá. La voy a dibujar aquí. Ok, a esta la voy a llamar I1, esta de acá la voy a llamar I2 y esta de acá la voy a llamar I3. Ok, entonces en esta línea va a pasar I1, en esta línea de acá I2 y en esta línea de acá I3. Entonces vamos a formular nuestra ecuación de las leyes de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que todas las corrientes que salen de un nodo son igual a las que entran. Entonces vemos que como propusimos que todas salen y ninguna entra, nos quedaría de la siguiente forma: I1 más I2 más I3 son las corrientes que salen del nodo. I1, I2, I3 salen de este nodo B0, son igual a las corrientes que entran al nodo. No está entrando ninguna, entonces ponemos 0. Ok, ahora aquí viene una parte interesante, que es conocer el valor de cada corriente. Como ya sabemos, la corriente va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Ok, entonces la corriente I1 va a ser la que pasa sobre esta resistencia, la corriente I2 va a ser la que pasa sobre esta resistencia y la corriente I3 va a ser la que pasa sobre esta resistencia. Aquí vamos a empezar por I3 porque ahorita es más sencillo. Entonces vamos a poner I3. Aquí ya sabemos que el voltaje que está sobre esta resistencia es B0, pero recordemos por qué. Aquí en esta terminal y en esta otra hay una diferencia de voltaje, un diferencial de voltaje. Entonces, según la corriente, primero debe ser el voltaje que atraviesa, que sería B0 en esta punta, menos el segundo voltaje de aquí, pero en este caso este voltaje es 0 porque está a tierra. Entonces es la diferencia de potencial de B0
menos el otro voltaje, en este caso 0, sobre la resistencia, que son los 4 kilo ohms. Entonces 4K. Ok, entonces ya tenemos esto de acá se va y nos queda V0 sobre 4K. Ahora vamos a venir cualquiera de estas dos. Vamos a empezar con I2, por ejemplo. Aquí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque vemos esta fuente de voltaje. Como ya les había dicho, pues esto se trata de diferencial de voltaje. Si seguimos la corriente, vemos que el primer voltaje, el primer nodo, pues es V0. Entonces vamos a conocer el voltaje. Primero es el primero, V0, menos el segundo voltaje que atraviesa. El segundo voltaje que atraviesa es 20 volts, pero lo atraviesa por el lado positivo. Entonces es 20 volts positivo. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. No es necesario, pero recuerden que es 20 volts positivo. Si fuera negativo, si la fuente estuviera al revés, entonces sería menos 20 y eso se convierte en más 20. ¿Ok? Entonces esto... todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque apenas conocemos este voltaje de acá, de este punto, que es V0 menos 20. ¿Qué nos falta? Pues para saber el voltaje sobre esta resistencia necesitamos el otro voltaje que está aquí. En este caso es 0. Entonces, menos 0. Aquí voy a poner un corchete para que veamos que esto que está dentro del corchete nada más es este punto de acá. Entonces ya conocemos este punto, entonces es este menos el segundo, que en este caso es 0. Entonces ahora sí, sobre la resistencia, 5K. Ok. Ahora vamos a poner a I3. I3 no, I1. I1... ahorita que cargue esto, les explico lo mismo. I1 va a ser igual a... Bueno, es el mismo fundamento de I2, que sería... Vamos a conocer el voltaje que hay aquí. Y para conocer este voltaje, lo que tenemos que hacer es primero hacer la diferencia de potencial del primero, que es de esta terminal, y el primero de esta terminal es V0, menos 30 volts, y está entrando por el lado positivo. Entonces sería 30 positivo. Ok, esto ya cargó. Y otra vez. Y 1 va a ser igual a... Pongo de una vez el corchete. V0, que es la primera terminal, esta de acá, menos 30 volts positivos porque entra del lado positivo. Ya saben que si estuviera volteada la fuente, entraría por el lado negativo. Entonces sería menos 30 y eso sería más 30. Pero bueno, aquí está entrando por el lado positivo, entonces es menos 30 positivo. Ok. Entonces ya sabemos el voltaje que hay aquí. Y ahora para saber el que está encima de la resistencia, pues es el primer voltaje, que ya lo tenemos acá, menos el segundo voltaje, que en este caso sería 0, sobre 2K. Entonces aquí simplificando las ecuaciones, sabemos que I3 va a ser V0 sobre 4K, I2 va a ser V0 menos 20 sobre 5K, y I1 va a ser V0 menos 30 sobre 2K. Vamos a pasar a escribir las ecuaciones, vamos a sustituir estos valores. I1 es igual a V0 menos 30 sobre 2K. Entonces aquí vamos a poner V0 menos 30 sobre 2K. Ajá. I2 va a ser igual a V0 menos 20 sobre 5K. Entonces aquí I2 más I2, que es V0 menos 20
sobre 5K, creo. Ajá, 5K. Ahora, más I1, que... No, I3, perdón, sí. I3 nada más es B0 sobre 4K. B0 sobre 4K. Igual a 0. Aquí recordemos, I1 es este valor de acá, que aquí lo sacamos, I1. I2 es este de acá, que lo sacamos acá. I3 es este de acá, y lo sacamos acá. ¿Ok? Entonces ahora vamos a operar lo siguiente. Aquí hay muchas formas de hacerlo. Podemos separar estos términos, unir los semejantes. Pero aquí yo lo que haría es multiplicar todo por 5K para que se vaya eliminando las fracciones. Si yo multiplico por 5K, este valor me va a quedar 2.5 B0. Recordemos que K significa miles. Entonces, en vez de decir 5K, estaría multiplicando por 5000, ¿no? Y aquí 2K son 2000, aquí son 5000 y 4000. Entonces, si multiplico aquí esto por 5000, es 5000 entre 2000, es 2.5. ¿Ok? Y así va a ser con lo demás. Entonces, el siguiente resultado va a ser menos 75 más esto de acá. Va a ser B0 nada más. Menos 20. Esto va a ser igual. Aquí si multiplicamos por 5K, esta nada más se va a eliminar. Y nos queda nada más lo de arriba. Y luego este de acá nos queda 1.25 B0. Igual a 0. Entonces ahora sí podemos reunir los términos semejantes. Tenemos que, si sumamos los B0s, nos queda 4.75 B0 igual, bueno, antes del igual, este de aquí es 95 menos 95, y si lo pasamos del otro lado pasa como positivo, entonces ya lo vamos a pasar de una vez como más 95. Ya saben, menos 75 menos 20 es menos 95, y al pasarlo del otro lado se vuelve positivo, entonces queda así. Ya solo nos queda sustituir lo que es, despejar B0. Entonces B0 va a ser igual a 95 entre 4.75. Ok. B0 igual a esto. Y ahora, ok. Tenemos este resultado que si hacemos la operación nos damos cuenta que B0 es igual a 20 volts. Ok. Entonces este es el resultado de B0. Si nosotros hubiéramos hecho un análisis por mallas, tendríamos que haber sacado las tres corrientes y dependiendo del método tendría que resolver el sistema de ecuaciones, así que sería más tardado. Y con análisis nodal pues vemos que es muy sencillo porque solo terminó en términos de B0 y ya nada más será sustituir.